Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada. Antes de comenzar, quiero agradecer a nuestros amigos y patrocinadores de Kichink, que durante todo el mes de agosto harán posible que los envíos locales de la tienda Puentes sean gratuitos. Vayan directamente a puentes.me/tienda, seleccionen los artículos que les interesan, ahí hay bastantes, y al momento de pagar la orden, tienen que ingresar el código CineGarage, todo en minúsculas, en el apartado de descuentos, ahí en donde dice agrega el cupón, abajo a la derecha. Hay libros, pipas, jabones, valeros, bebidas, tazas y playeras. La promoción aplica únicamente para envío normal, es decir, entre 5 y 7 días hábiles dentro de la Ciudad de México. Un agradecimiento enorme, gigantesco a nuestros amigos y patrocinadores de Kichink y a todos ustedes por comprar en la tienda Puentes. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada y vamos hoy a comenzar un nuevo episodio del nuevo cine mexicano, hablando del nuevo Día Nacional del Cine Mexicano, que alguien se acaba de inventar y pues no sé, a veces me suena como una gran idea, a veces me suena como de, ay, pues, ¿qué hacemos antes de ir a comer? Vamos a votar un Día Nacional del Cine Mexicano, pero no por eso vamos a hablar mal de él, todo lo contrario. Creo que se le puede sacar mucho provecho si la gente que está dedicada a hacer cine mexicano consigue unirse y ver qué ventajas puede traer hacia lo que se quiere ya consolidar como una industria. Ya llevamos varios años en eso, ahí va poco a poco, el año pasado fue muy prometedor, entonces creo que si encontramos la brecha para entrar y sacar todo lo que el Senado está prometiendo alrededor del Día Nacional del Cine Mexicano, pueden salir muchísimas cosas, le podemos sacar bastante jugo que a lo mejor ni siquiera hemos alcanzado a ver. Y justo para hablar de eso, pues, por supuesto, tenía yo que llamar a mi buen amigo Roberto Fiesco, que está aquí entre avergonzado y emocionado. Ya no sé, Roberto, bienvenido. Muchas gracias por tomarte el tiempo entre tu apretadísima agenda para venir a platicar con la gente de Cine Garage. Bienvenido. No, muy contento como siempre, mi querido Eric. Sabes que eres un gran amigo, que te admiro muchísimo y que siempre, cualquier convocatoria tuya, salvo una vez que dijiste, no puede venir. Si no van a hablar de nada mío, no voy. Pero entonces hoy, como vamos a hablar de cine mexicano, y Roberto es uno de los productores más solicitados y más prolíficos del cine mexicano. Y además, pues bueno, tiene una opinión pues muy centrada y muy de dentro del cine mexicano. Creo que el tema acomodaba, sumándole que, por supuesto, hay una película de Roberto Fiesco involucrada en la celebración del Día Nacional del Cine Mexicano que va a ser este 15 de agosto, según una iniciativa surgida en el Senado alrededor de muchas personas, pero Rocío Pineda Gochi fue una de las artífices más nombradas a la hora de votar esta iniciativa, de aprobarla. Y yo, por supuesto, dije, vamos a reflexionar alrededor de ello y creo que fue buena idea llamar a Roberto, no solo porque además nos tiramos cebollazos siempre que nos vemos, yo también te admiro mucho, sino porque también somos buenos amigos y porque efectivamente creo que si alguien a quien puedo llamar con toda la confianza del mundo para venir a platicar de esto. De lo que sea, pero además está dentro, en las entrañas mismas del cine mexicano contemporáneo, pues eres tú. Entonces, de nuevo, mil gracias. No, Eric, nada. La verdad es que a mí mismo me sorprendió mucho esta iniciativa. El año pasado ya se había hecho, el Senado ya había hecho como una especie de Día del Cine Mexicano y la única actividad que habían realizado era billetes conmemorativos de lotería. De la ¿no? lotería. Con la Lotería Nacional hicieron una serie de billetes que conmemoraban como este Día del Cine Mexicano. Pienso en aquel Día del Cine Mexicano que Cinemark tenía, sí, que seguramente recordamos que duró bastante tiempo y que yo recuerdo que fue muy polémico porque,
bueno, hay que contextualizar un poco que Cinemark fue la primera cadena transnacional, digamos, que llegó a México. La aparición del complejo de Centro Nacional de las Artes fue una aparición muy polémica precisamente porque, bueno, era una empresa estadounidense que llevaba el apellido Jenkins, por ahí, ¿no? Y si pensamos en un país, perdón que te interrumpa para contextualizar todavía más, que hay gente muy joven. Exacto. ¿No? En un país que estaba... Estamos hablando de que hace 20 años. Hace 20 años, ¿no? Pero era un país que venía de décadas en donde la distribución del cine en general se hacía pues a través de una compañía vinculada al Estado. COTSA, Compañía Operadora de Teatros S.A., que tenían unas bolsas de palomitas ruidosísimas hechas de celofán. Entonces, y cines con muchas ratas. Sí, y cines con muchas ratas. En cines, ¿no? Que también pertenecían a la misma cadena, ¿no? Entonces, no había... sí había, de repente, hacia el final de este ejercicio de mercado, sí había como una diferencia entre cines de primera, cines de segunda, cines de, incluso con los precios de los boletos. Pero incluso te acuerdas de los cinemas gemelos, ¿no? Sí. O sea, que eran de Cinépolis en ese momento. Cinépolis no era una marca, digamos, tan conocida. Era Ramírez, ¿no? Era Ramírez, en realidad, Organización Ramírez. Organización, ¿no? Ramírez. Estos cines gemelos que de alguna manera eran como un poco la renovación y la entrada de los multiplex, pero con la entrada de Cinemark, CNA, pues llegan realmente los multiplex a México y entonces empiezan a aparecer. Cinépolis se hace mucho más fuerte, digo, haciendo muchas más salas, aunque ya había como pequeños complejos en Plaza Universidad, ya había como un complejo que desde la inauguración de la plaza había sido muy importante. Y bueno, comienza a desaparecer justamente COTSA. Estamos hablando de los 90, justo los últimos años del salinismo, cuando además se desmantela lo que quedaba un poco de la industria fílmica, se vende COTSA justamente, la compra lo que va a ser después TV Azteca, precisamente es en esa época, y bueno, ellos lo que hacen con esta cadena de salas que tenía el gobierno por todo el país es convertirlos en tiendas Electra, tiendas de muebles, etcétera, ¿no? O de ropa. Entonces, digamos que si esta llegada de Cinemark pues se convierte como en algo histórico de verdad y llega después Cinemex y tal. Pero Cinemark crea en algún momento como este Día del Cine Mexicano un poco para conciliar como estos intereses de mercado que venían como de la industria gringa más serrana, digamos, ¿no? Más cerrada también. Y durante muchos años, bueno, existe un día en septiembre, me acuerdo, que era pues, sí, lo que hacía nacional, famoso, y que además ¿no? costaba, no sé, 8 pesos en ese momento la entrada. La entrada era muy, muy barata, a lo mejor estoy exagerando, pero bueno, era una entrada muy, muy barata. E incluso recuerdo que hace años, en esa, como el penúltimo de esos días del cine mexicano, nos convocaron a Mónica Lozano, Luis Felipe Tobar, ¿ves? A los Huevo Cartoons. ¿Ves cómo eres una persona importantísima para la naciente industria mexicana? Mónica Lozano, que es una gran productora, Luis Felipe Tobar, que es un actor que todo el mundo conoce, y los Huevo Cartoons, que en ese momento estaban sacando la primera película de huevos, y entonces nos hicieron una sesión de fotos y fuimos la imagen justamente como del Día del Cine Mexicano de Cinemark. Cinemark desaparece, ¿no? El día deja de tener además continuidad como en los últimos años de Cinemark. Cinemark se fusiona con Cinemex y entonces digamos que hoy el Senado, desde el año pasado, pues comienza esta iniciativa y este año la vuelve una realidad en abril y ahora pues estamos a punto Sí, pero es que ahora además es como una especie de, que es lo que yo quiero tratar de entender. El cine mexicano, el Día del Cine Mexicano que tú comentas, o la semana, o la que conocimos, que ese día duraba como una semana, ¿no? El Día del Cine Mexicano era como la marca que Cinemark estaba lanzando, y se alargaba creo que a lo largo de una semana, en donde lo único que ocurría es que ellos, en sus cadenas, pero no en todas las salas, pasaban películas mexicanas, ¿no? Que si ahora es difícil que lleguen a la cartelera, en esos años era todavía más complicado. Entonces, ellos, como dices, de alguna forma, como para limar, conciliatoria, decían, miren, qué buena gente somos, que dentro del gran plan de negocios que traemos, en donde igual los grandes estrenos de las grandes corporaciones tienen preferencia en mi cartelera, yo abro toda una semana, en septiembre, que es el día donde se celebra, el mes en el que se celebra las fiestas patrias de este país, les doy entrada, les doy cabida a muy bajo precio. Exacto. O sea, para ellos era un ejercicio más de promoción de las propias salas. Claro. ¿No? ¿Se benefició el cine mexicano? Digamos que sí. Digamos que no le hizo tanto mal. Digamos que generaba cierta prensa. E incluso en los últimos años lo que estaban también como tratando de hacer, me acuerdo muy bien,
era que querían que películas de estreno, digamos, como que tuvieran un poco su estreno justo esos días, ¿no? Digo, que coincidieran con el Día del Cine Mexicano y entonces que sin embargo lanzara un poco como preestrenos. Películas pequeñas, normalmente, que sabíamos que no iban a tener como una taquilla importante, que sin embargo, bueno, con este empuje de prensa que tiene, porque al final, ¿qué es lo que estos días pretenden? ¿Cómo nos benefician como cine mexicano? Que eso me parece que es muy importante plantearlo. Nos benefician probablemente un poco en términos de impacto de prensa, ¿no? O sea, creo que eso es lo único en donde podríamos decir, bueno, suena un poco más la película. Si revisamos, por ejemplo, la idea de este cine mexicano, del Día del Cine Mexicano, que va a ocurrir ahora el 15, es que, bueno, en principio las sedes pues ya no son cines comerciales, sino son prácticamente las cinetecas del país, ¿no? Sí. Zacatecas, Tijuana, Cineteca Nacional, ¿no? Que van a estar exhibiendo en algunas, Cineteca Nacional en algunas de sus salas, bueno, una programación de películas mexicanas todo el día. Y sin embargo, bueno, lo que sí genera es un cierto impacto en la prensa, aunque la programación sea una programación donde lo que vemos, digamos, sean títulos como de 5 años para acá. No estamos viendo nada muy reciente o de estrenos muy recientes, salvo Tempestad, probablemente, quizás la película más reciente porque la vimos este año, pero todo lo demás es como del año anterior hacia atrás, ¿no? Entonces, digamos que es como un poco darles otra vez la vuelta como a las películas, ¿no? Una nueva vuelta, una nueva oportunidad para que el espectador las pueda ver en salas cinematográficas, cosa que siempre nos parece como positivo, supongo que a todos, ¿no? Volver a ver la película en una gran pantalla. Entonces, bueno, pues digamos que ese es más bien como el beneficio, ¿no? Hacer un poquito más de ruido. Que vemos ahora. Claro. Yo a la hora de decir vamos a sacarle jugo, yo hablaba en lo que puede pasar en el pasado, en el futuro, porque a diferencia de aquel aquel Día del Cine Mexicano en Cinemark, esto, repito, es una iniciativa del Senado. Entonces, yo, o sea, y soy muy honesto, y esto lo digo a título muy personal, no sé cómo tomarlo todavía en un país, en un año y en una situación como la que el cine mexicano y el país en general tiene en este momento. Se están recortando los apoyos Exacto. a la cultura, se están recortando los apoyos al cine. Quitarle dinero a las 2 escuelas de cine más importantes de este país ha sido una idea no de este sexenio, sino de incluso más atrás. O sea, en cuanto el gobierno mexicano revisa los presupuestos y dice, necesito 7,000 millones más para lo que sea, lo primero a donde voltean a ver es el recorte en educación, cultura y salud. Claro. Que a mí se me hace gravísimo. Sí, lo digo por este gobierno en particular, lo digo por los 8 gobiernos que me ha tocado vivir, o no sé cuántos, ¿no? Pero se me hace gravísimo en este país y en el mundo. En medio de eso, el Senado dice, vamos a generar un Día Nacional del Cine Mexicano. ¿Por qué? Pues porque el cine sigue siendo una industria muy visible también, ¿no? Porque creo que el cine sigue siendo una industria sobre la cual un político puede echar mano y decir, bueno, me interesa apoyar algo que me da visibilidad también. No olvidemos que este es el año previo al año de Hidalgo, que será un año de elecciones, que será un año muy complicado, que este año, como bien dices, ha sido particularmente difícil en términos de recortes presupuestales a la cultura en general, al cine en particular. ¿No? Lo platicábamos la otra vez que estábamos hablando de la academia, en cómo este recorte fue muy, muy notable, o prácticamente más de un 70% de recorte. Los festivales de cine también. Todas las actividades, digamos, de promoción en los estados del interior del país también se recortaron. En general, las actividades culturales, los presupuestos para las entidades federativas. Entonces, digamos que yo quiero ser un poco optimista y decir, bueno, si nos portamos bien con el Día del Cine Mexicano, en este momento en que más los presupuestos van a comenzar a entrar a las cámaras. A reformularse, exacto, digamos, ¿no? Y que en octubre es realmente como el mes clave para que los presupuestos de cultura entren, ¿no? O sea, digamos, pues pensemos que ojalá que esta voluntad del Senado, ¿no? Tenga un impacto realmente sobre las actividades que queremos hacer el próximo año, sobre las escuelas, sobre la academia, sobre el IMCINE, sobre, digamos, como todas nuestras instituciones del sector cinematográfico, y que creo que, pues sin duda, son actividades importantes de apoyar, ¿no?
A menos que alguien me diga, con ese dinero vamos a construir escuelas o vamos a hacer, Claro. o vamos a hacer hospitales. Digo, hoy oí un anuncio en la mañana del IMSS justamente que habían construido nuevas clínicas y que había 1,000 camas más en el IMSS. Y yo decía, 1,000 camas más en el país. En el país. En 32 estados hay 1,000 camas más. Me pareció nada. No, pues es que somos 100 millones de personas, ¿no? Sí. Digo, no todos nos enfermamos al mismo tiempo, pero la idea no es esa. Claro. La idea es de, a ver, número uno, ¿cuántos hospitales, y perdón que me meta a estos temas, pero creo que para discutir cuestión de presupuestos, de enfoques y de importancias, ¿cuántos hospitales dejó sin habilitar Duarte en Veracruz, por ejemplo? De todo el dinero que se llevó. Claro. Y ahora vienen y nos presumen 1,000 camas como si fuera el gran logro del sexenio. 1,000 camas no es nada. No es nada. O sea, con 1,000 camas... O sea, 1,000 camas no es ni un hospital. No. Un hospital debe tener mucho más. No es ni la, no sé, ni No, la no, romita. no. Si se enferma toda la gente de la romita no va a caber. No caben ahí. Luego veremos qué camas también, ¿no? Pero esa es justo mi inquietud. Yo, la verdad, estoy esperando. Yo no conozco a la senadora Rocío Pineda Gochi. Perdón que la mencione a ella, pero es la que... Sí, ella fue la que promovió. Es su nombre el que está en cualquier nota que buscas, cualquier información que buscas sobre el Día Nacional del Cine Mexicano, su nombre es el que sale. Yo, en la pequeña dosis de hipismo que tengo en mi persona, yo quisiera esperar que una senadora que promueve una actividad y una conmemoración como esta, porque hasta ahora no es nada más que una conmemoración, estén generando dentro de la Comisión Especial de Rescate y Gestión de la Mexicanidad dentro del Senado. Tengo aquí mi acordeón, no me veas así. Lo dijiste así. No me veas así, aquí lo tengo apuntado. Calidad. No, aquí se hacen guiones. La gente cree que no, pero hacemos nuestro guión. Pues bueno, espero que dentro de la Comisión Especial de Rescate y Gestión de la Mexicanidad, así como de las instituciones culturales que están encargadas de apoyar y que deberían apoyar en realidad al cine mexicano, hay un proyecto transeccional que diga, a partir de este momento, en este Día Nacional del Cine Mexicano, tenemos que empezar a ver al cine mexicano de esta forma y en consecuencia apoyarlo de esta forma. Claro. ¿Para qué? Para que no pase lo que entre líneas yo leí de tu declaración, que mientras nos conviene políticamente a nivel de imagen, porque el año que viene es elecciones, vamos a inventarnos un Día Nacional del Cine Mexicano para que la gente crea que estamos haciendo cosas y estamos haciendo bien las cosas. Ojalá que ella vaya, la verdad. Ahorita Exacto. que la mencionas, digo, ojalá que la senadora Rocío esté por ahí. O sea, nos encantaría. Vamos, siempre hay como además una enorme separación. En principio hay un enorme descrédito de la clase política, ¿no? Digo, este programa ya no tiene nada que ver, pero bueno. No, lo voy a decir. O sea, me así parece son nuestros programas, claro, Roberto, pero hay tú un enorme tranquilo. descrédito hacia la clase política por parte de nosotros como población, entonces como ciudadanía. Y siento que un acercamiento justamente como esa clase política nunca es en contra. Al contrario, me parece que, bueno, si ellos quieren de alguna manera visibilizar un proyecto de cultura de esta Comisión de la Mexicanidad que mencionas y les parece que el cine es de alguna manera como el puente, valga el espacio en el que estamos para hacer esto. Por eso nos llamamos así. Puentes. Entonces, digamos que ojalá que ella esté ahí. Claro. Ojalá que, digo, esperamos, los horarios están muy raros, la verdad. O sea, hay funciones desde la mañana. No sé si el público de Cineteca que vaya a los, ¿qué día es el 15? El 15 es, mira, si hoy es lunes 7, martes, miércoles, jueves. El miércoles es el 10, jueves, viernes 11, 12, sábado, domingo. Es lunes. ¿Es lunes? No es martes, ¿no? Lunes o martes, son días... Es martes. Es un día difícil, digamos, un día difícil para cualquier cine, no solamente para la Cineteca Nacional, y entonces... Que es ahí donde dudo un poco de la planeación real de este... Sí, a mí se me hace que dijeron, vamos a hacerlo el 15 de agosto. El 15 de... No, según esto, es porque es el día que se conmemora la primera función de cine en en México. Palacio de Chapultepec. Sí, frente a Don Porfirio. Ándale. Que mira cómo estarán las cosas, que la gente ya lo extraña. Pero, pero bueno, aún así, deberían, una vez más, viendo un poco más el trabajo que deberían hacer los políticos del siglo XXI, decir, agarremos el fin de semana más cercano al 15 de agosto. Claro. No el 15 de agosto. Claro, o sea, es un día difícil. No, un poco de esa idea de, a ver, vamos a hacer un Día Nacional del Cine Mexicano. ¿Cómo va la gente al cine? Van los fines de semana. Es el 15 de agosto, el fin de semana más cercano, ahí se conmemora. Claro.
Pero no, es el 15 de agosto porque... Sí, podría haber sido el domingo 13, o sea, sin problema. Sin ningún tipo Cuando de problema. Cineteca está llena. Porque más es muy importante decir que ese día la entrada es libre, ¿no? Sí. La gente no va a pagar por ver estas películas, entonces, digamos, y la mayoría de los cineastas que hicimos estas cintas vamos a estar ahí, ¿no? Creo que la programación de Cineteca Nacional, por lo menos una programación que me parece fuerte. ¿La tienes ahí? Sí, está Natalia Beristain con... No quiero dormir sola. Luisa Rilli con Floren Otomí. Va a estar también, bueno, hay una función especial, bueno, está también Güeros de Alonso Ruiz Palacios, Te prometo anarquía de Julio Hernández, La jaula de oro de Diego Quemada, Los insólitos peces gato, Las olas contigo, Cuates de Australia de Berardo González, en fin, y Tempestad también va a estar como esa noche. Y hay una función de gala también sobre El Rincón de las Vírgenes, aquella película basada en Rulfo, dirigida por Alberto Isaac en los años 70, de hecho que es propiedad del IMCINE, y van a estar por ahí. Y bueno, los largos van a estar acompañados por cortometrajes en general. Y bueno, hay programaciones distintas, digamos, como en las cinetecas, en varias cinetecas del país, ¿no? En Zacatecas va a haber otra programación, en la cineteca del Secuda, allá en Tijuana va a haber otra programación. Bueno, allá también yo tengo un corto Trémulo, justo va a estar allá exhibiéndose en Tijuana. Entonces, bueno, todos los horarios los pueden consultar en la página de IMCINE, en las redes también de IMCINE, de las cinetecas. Pero creo que ojalá que la gente que vea estos títulos y que a lo mejor diga, bueno, no vi esta película en cartelera, voy a ir a darme una vuelta. Digo, creo que la mayoría de estas películas son películas que han recibido muchos reconocimientos, tanto nacionales como internacionales en general. Digo, no es que sean películas probadas, ¿no? Eso no existe un poco, pero me parece que quien vaya a ver cualquiera de estas cintas no va a decepcionarse. O sea, siento que hay como una programación que tiene, digo, no porque está ahí Quebranto también, sino porque hay películas que me parece que son muy sólidas, que son propuestas interesantes y que si uno quiere tener un panorama amplio de lo que somos como cine mexicano, que es un cine enormemente misceláneo y diverso, ¿no? Creo que esta es una muestra más o menos representativa de un tipo de cine, de un cine apoyado por el Estado, de un cine, digamos, que pretende tener como un cierto compromiso. No hay comedias, ¿no? Lo cual, pues, no habla mucho como de la diversidad de cines que tenemos, pero bueno, sí creo que habla como de este cine, digamos. No hay género tampoco. No hay mucho género, no hay terror, no hay animación tampoco. Es decir, a pesar de que la mayoría de las películas en México son películas que tienen algún tipo de fondo público, por lo menos el 70% de las películas que producimos en México tienen fondos públicos, aquí digamos como que se eligió el cine más de aliento. Claro, que es el dato que no tengo. No me quejo de la selección, me parece una gran selección, o sea, justo como una muestra de los últimos, ¿qué serán? 7 años para acá, porque menos, Los Cuates de Australia creo que es la película, digo, no estoy incluyendo aquí, por supuesto, El Rincón de las Vírgenes, pero creo que la película que más hacia atrás nos lleva, ¿no? De 7 años para acá, es decir, el sexenio. Fíjate qué tramposos son. Claro, es un poco el cine del sexenio. Es el cine del sexenio. Es que, hombre, Roberto, yo desconfío mucho de estas cosas. Digo, no son películas hechas por ningún político, pero sí son películas que tuvieron apoyo, un apoyo merecido, además, ¿no? A través del IMCINE, un apoyo estatal. Pero... y el dato que no tengo es quién eligió las películas. No me quejo de que estén. A mí me parece que esta selección la han de haber hecho en IMCINE. Sí, ¿no? Desde la dirección de promoción, me parece que... A mí me parece una gran selección. Sí, la verdad es que la selección no está nada mal. Que sería nuestra invitación a la gente. Claro. Si ya las vieron en DVD, porque muchas de ellas ya están en DVD y se han visto por ahí, váyanlas a ver al cine y van a ver cómo cambia la perspectiva, que es donde podemos empezar a sacarle jugo al famoso Día Nacional del cine mexicano. Libre, se la pueden pasar muy bien. Van a estar los directores, ahí. ¿A ti te avisaron antes de incluir la película? Sí, más o menos hace como un mes me escribieron para decirme que querían incluir la película, que me parecía que sí podía estar ese día. Y la verdad es que a mí me gusta mucho como tener estas sesiones de pronto y después con el público. Siempre lo he disfrutado mucho. A Cineteca, de hecho, cuando Quebranto estuvo ahí exhibiéndose, fui muchas veces, casi cada semana iba un día, por lo menos como a platicar. Siempre me parece que un poco esta retroalimentación a veces es, como espectador, a uno le encantaría. Sí. Es decir, te voy a poner un ejemplo súper bobo, pero ayer fui a ver Spider-Man, ¿no? Y entonces decía... ¿Fue el director? No fue el director, pero yo decía, wow, o sea, me encantaría saber qué pasó, cómo hicieron, por qué, de dónde sale un proyecto como este y tal. Estaba muy fascinado, la verdad es que me gustó mucho Spider-Man. Es muy divertida, ¿no? Está muy divertida. Y luego fui a ver Las Viñas de la Ira de John Ford. Wow. No, a la Cineteca. Wow. Un programa doble extrañísimo. No, imagínate,
No, es un gran programa doble, Sí, ¿no? no, O sea, va de un lado a otro. del ultracolor al Eso blanco es- y negro más marcado, Exacto, ¿no? O sea, eso no es- puedes pedir eso más. Es diversidad y no pedazos. Esto es ver cine, señores. Exacto, No ir a ver carajo. Transformers. Exacto. Y entonces también decía, wow, o sea, cómo me encantaría de pronto como poder hacer preguntas y poder decir... Sí, señor Fonda, Señor tengo una Fonda. pregunta. Henry, dear. ¿El traje le quedaba grande ya o lo adelgazó el señor Ford para esta película? Trae rímel o así son sus pestañas. No, Entonces, yo... Bueno, o sea, entonces, bueno, por eso sí creo que es increíble como poder tener la posibilidad, a nosotros como cineastas, de poder platicar con la gente y a la gente probablemente también de poder hacer todas las preguntas que le ocurran. Porque además eso te acerca. O sea, la verdad es que eso sí hace que la gente se lleve un muy buen recuerdo del cine que ve. Cuando la película le gusta y tiene oportunidad de preguntar algo, de escuchar que alguien le cuente, de poder comentar lo que opinó de la película, digo, eso te conecta, Claro. sin duda, con los cineastas, te conecta con las películas que ves, te deja un recuerdo entrañable probablemente. Yo me acuerdo muy bien cuando hace muchos años fui a la Sala Fósforo a ver a Luis Alcoriza, ¿no? Y de pronto escucharlo, y es un recuerdo tan inolvidable, yo tenía probablemente como 14 años, que dije, quiero ver las películas de ese hombre, ¿no? O después a Gabriel Figueroa también, ¿no? Que me pareció el hombre más viejillo, más divino que había escuchado en la vida, y dije, un día quiero ser como él, así de simpático, así de listo, así de buena onda, y nunca se me olvidó. Pues, Claro. ¿no? O sea, digo, no estoy comparando que Ruiz Palacios y Claudia tú. Sanluz y así seamos eso. Pero si pero eso creo que lleva a está la gente a ver increíble. películas, no necesariamente las tuyas, sino Claro. Sí, las demás gente. el famoso círculo de yo no veo películas mexicanas porque todos son unos churros. Claro. La prueba está en esta selección de que no todo el cine mexicano es malo, Que sí porque hay mucho malo. hay mucho malo, y pero hay mucho otras bueno. que estamos más regulares. ¿Dónde está, y lo digo especialmente pensando en este famoso Día Nacional del Cine Mexicano, dónde está el cine mexicano en este momento? Voy a matizar ¿Con un anuncio? Voy a matizar mi pregunta. No ¿Todavía no? seguimos. Ah, bueno. No va a haber corte en este programa. Ok. Voy a matizar mi pregunta. Ajá. El buen José Manuel Cravioto, al cual creo que tú conoces. Cravioto. Cravioto. Fue mi alumno. Fue tu alumno, Jun Imagínate. Cravioto. Un saludo a él. Sí. En algún glorioso episodio que grabamos de Cine Garage, hace un par de años, fue de los primeros que vino, igual que tú, declaró que el cine mexicano, más que estar en un boom, está en una crisis. Y dejaré ahí el comentario para que vayan y escuchen el programa en el cual fundamenta durante una hora todo ¿Por eso. qué? No, porque él decía que justo hay películas que se acaban comiendo a otras a la hora de exhibirse y a la hora de promocionarse, unas de manera muy grande y otras de manera muy pequeña. Él tiene ahí sus fundamentos y yo de hecho comparto muchas de sus ideas. Claro. Número uno. Número dos, ahora que estoy realizando, creo que ya te conté, esta investigación sobre el cine mexicano que estamos haciendo junto con Leonardo García Sao y un grupo de colegas. Para la continuación de los libros de García Riera, ¿no? Exactamente. Estoy viendo unas cosas que digo, es que claro, si tú tienes esta idea del cine mexicano, que también había malo y hay bueno, no digo que todo el del 88, que es el año que estoy revisando ahora, ese año es, no sabes, llevo 3 sí, y ya, no hay manera. ya tiemblo. Digo, claro, es que si la ¿Es el año de qué? Es el primer año de Piadosas? Salinas. ¿Pero no es el año de Mentiras Piadosas? No. Mentiras Piadosas, Pues creo que es no. del 80. Creo que ya lo vimos en el 87. Entonces, ¿qué es el año de qué? ¿Qué pasa ese año? Así como que recordemos del cine nacional. Ahorita te enseño la lista, pero es que a lo que voy es, de los años que hemos revisado, que comenzamos en el 83, que es donde lo dejó García Riera, este es el año con más número de películas que nos ha tocado hasta ahora, más o menos 130. Wow. El año pasado, y de esas 130 hay unas que tú dices, ¿cómo es posible que alguien haya filmado esto? ¿No? Hola, señor Raúl Ramírez. ¿No? Ah, ya se murió. Pues, el año pasado. hola, don Raúl. Hijo, no sabes cómo lo padecí. Pero, No, pero no hay a Raúl Marcelo, su hijo. Y eso, ahí. que además era la estrella No, no de es sus cierto, películas. ¿eh? No, Sí. él actuaba en sus No, películas yo sí he junto visto con su varias. mamá. ¿no? Sí, exacto. No vamos a entrar en esos detalles. El año pasado, hasta donde nos dejan ver los datos, fue el año que más se ha producido, que más cine se ha producido en la historia del cine mexicano. 162, 170 películas, por ahí están los números. Ajá. Como dices, unas buenas, otras malas. Muchas más potables, lo voy a poner así, que por supuesto 1988, que estoy viendo unas Claro. cosas. O sea,
Me estoy asomando al abismo como muy poca gente lo ha hecho. Eso es lo único que... Esa es la medalla que me voy a llevar. Esas son las cicatrices que me deja esta investigación que estoy haciendo con mucho gusto. ¿Dónde está el cine mexicano? De 130 a 170 tampoco es un levantón fenomenal. Son 40 películas, que es mucho. Estamos sumando además muchos documentales que antes no se hacían, Exactamente. digamos, ¿no? Creo que eso es como lo que sí ha cambiado muchísimo, que hoy hay una producción de largometraje documental que antes pues era muy minoritaria. Sí, había 3 documentales al año, si bien nos iba. Sí. Tomando en cuenta todo eso, ¿dónde está el cine nacional? O sea, sí se están poniendo los cimientos para que eventualmente y de manera ya definitiva se convierte en una industria. Mira, yo me iría un poco más atrás. Justo mis estudios ahora están por el lado de los años 40. Mi propia investigación, Exacto, que también las haces. Está por los años 40, 50. Y una de las reflexiones que hago leyendo como a la prensa de esa época... Pienso mucho en la prensa de esa época porque me parece que era una prensa muy crítica, cosa que hoy no es. La prensa, lo digo con todo respeto. Digo, yo comparto. Sino en general me parece que hoy somos una prensa muy al servicio de la nota inmediata, pero muy poco crítica en general con lo que pasa. Y en ese momento creo que la prensa en general... tenía como ambos lados, pues, ¿no? O sea, pero esta prensa crítica me parece que es como una prensa muy interesante. ¿Por qué existe una prensa como esa, no? Digo, justo el fin de semana estuve leyendo revista Cinema Reporters, ¿no? De los años 40, justo el año 44 en particular. Y entonces pensaba en la cantidad de notas que se generaban, ¿no? Como a partir de, se está filmando fulana película, está por estrenarse la próxima semana, hubo un desayuno con productores no sé qué, vino el distribuidor cubano a México a hablar de no sé qué. Es decir, había como un movimiento muy frenético de actividad en la industria, ¿no? Y pensaba cómo en estas películas no había la diferencia que tenemos hoy, justo un poco de lo que estábamos hablando hace un momento, entre lo que era el cine estatal, que relacionamos como en el cine autoral, como con un cine de arte, y un cine industrial, digamos, como hecho para la taquilla. Una película como la que quieras, Río Escondido, Enamorada, Pueblerina, es decir, cualquiera de estas grandes películas del Indio Fernández que hoy vemos como verdaderas obras maestras, eran películas hechas para el consumo de la taquilla, para el gran público, ¿no? O si pensamos en La Barraca de Gabaldón o El Socio, La Otra, mientras, no sé, en fin, como todas estas grandes películas de Gabaldón de esta década, también eran películas hechas para el consumo popular, ¿no? Con actores taquilleros, ¿no? Con actores que tenían un nombre, digamos, ¿no? Quien quieran, María Félix, Dolores del Río, Armendáriz, después Pedro Infante, Silvia Pinal y tal, ¿no? Es decir, la construcción como de esta mitología de estrellas que era un poco copiada de la industria hollywoodense, obedecía también a que estas películas, una película tan magistral, verdadera obra maestra como La Otra, con Dolores del Río haciendo un doble papel de hermanas gemelas y tal, ¿no? Era... eso no lo inventó Lucerito. Eso no lo inventó Lucerito con Lazos de Amor. Pero es una gran idea lo de o La Usurpadora, o La Usurpadora. o Angélica Mayaco de Dar que yo robé. No, bueno, es que el tema deberíamos hacer un programa sobre el tema de las gemelas. Cuando quieras. Me encanta el tema de las gemelas. Entonces... Bueno, el caso es que al no haber una diferencia o una película como esa, como La Otra, ¿no? Hay una voluntad de que esa película llegara al gran público. Era una película, si hoy la vemos, una película magistralmente filmada, con un argumento poderosísimo, conmovedora, a la vez que interesante y que te mantiene 2 horas pegado a la butaca viendo lo que va a pasar con esta historia. Pero era una película para la taquilla, era una película para que llegara al cine Chapultepec y se llenara. Y después al Savoy, y después a la Olimpia y a todo el circuito de cines, no solo en la ciudad, sino en el país, y se llenara. ¿Por qué? Porque había una buena historia y porque estaba Dolores del Río también, ¿no? Yo creo que un poco lo que nosotros dejamos de construir como en estos años es de entrada como este Star System, ¿no? Del cual el cine estadounidense sigue viviendo, ¿no? Hoy decimos, vamos a ver la película de Jennifer Lawrence o de fulanito de tal. El nombre queda muchas veces en segundo término. Exacto, ¿no? El nombre del director y el nombre de la película, pues, ¿no? Digo, uno dice, bueno, quiero ir a ver la película de Tom Hardy, ¿no? Sí. Digo, no dices, quiero ir a ver, ¿qué? ¿Dunkerque? No, ¿Dunkerque quién? ¿Dunkerque quién? O sea, digo, sale Tom Hardy. Ok, vamos a ver la película de Tom Hardy, ¿no? Entonces, digamos que ese Star System que en México no existe prácticamente, ¿no? Y esta voluntad también como de contar historias con las cuales el público puede empatizar, me parece que es una cosa que perdimos
justamente con la estatización de la industria cinematográfica en los años 70, Ujú. ¿no? Digo, cuando ya no había una voluntad de llenar estas salas, cuando COTSA, esta compañía operadora de teatros, existía por todo el país y era como el recorrido natural de cualquier película, ¿no? Dejamos de pensar que nuestras películas tenían que llegar a un público. Que fue ¿no? además el pleito entre los inversionistas privados y Claro. la gente que estaba haciendo el cine desde el Estado, ¿no? Claro, Sí pero hubo si una tú piensas división. también como en las películas. No se aceptan devoluciones, es una película que tiene fondos públicos, Sí. ¿no? Que tiene Fidecine, que tiene Ficine, más inversión privada, ¿no? Es decir, Bellas de Noche, en su momento, no la Bellas de Noche de María José Cuevas, sino Bellas de Noche, La de los película. Calderón, la de Ujú. Miguel M. Delgado, la que inaugura de alguna manera como el género de los albures y la sexicomedia y tal, ¿no? El cine de cabaret en los años 70, es una película apoyada por el Estado. Sí. ¿No? Es decir, de pronto hay como una serie de brotes psicóticos un poco del Estado. O de decir, bueno, sí, el Estado tiene un fondo que se llama Fidecine que apoya películas comerciales, Eficine apoya mayoritariamente películas comerciales y sin embargo, también lo que pasa es que muchas de estas películas comerciales tampoco parece que tengan como muchos visos de empatizar con la audiencia. Entonces, ya hablé mucho. Ya, no, ahora al tú. contrario, es tu programa, para eso te invito, Roberto. Entonces, falta, incluso a partir de propuestas como la que lanzó el Senado, una reconexión entre la gente que está contando las historias y la gente que quiere que le cuenten las historias. Eso es lo que hace falta, volvernos a acercar, volver a salir a las calles. Digo, yo veo al Indio Fernández, ¿no? En mi imaginación, caminando y viajando por México y viendo lo que le pasa a la gente y sabiendo qué es lo que está pasando en los restaurantes y en las fiestas. Claro. Y a algún sector de la gente que hace cine en este país no me lo imagino así. No lo sé, es decir, no. Lo pongo como un ejemplo no lo de sabría. la reconexión, me simplemente. parece también que estamos muy atados como una serie de modelos también hollywoodenses que hacen que seamos muy poco, de entrada muy poco originales en cuanto a nuestra oferta y que es imposible competir. La verdad, no quiero decir que la industria del cine mexicano en los años 40 o 50, que estamos hablando de esta época de oro enormemente Que próspera, además, no lo vamos a olvidar, es un momento toda la circunstancia también ayudó a que este cine mexicano floreciera como floreció. Claro, pero también había una conformación de la identidad nacional. Sí. ¿No? Cosa que hoy, la verdad es que el tema identidad es un tema que irónicamente no nos identifica nada, ¿no? Nosotros como cineastas hablamos mucho de, claro, lo identitario y las comunidades y tal, y es algo que al público no le está importando en lo más mínimo en realidad, ¿no? Me parece que también. Justo, es que está bueno, porque volvemos a la misma idea del Cinemark y todo esto. La creación de estos multiplex, de estas salas, con estas multisalas, ¿no? También lo que generó son altos costos para el espectador en general, ¿no? Entrada, palomita, estacionamiento, desplazamiento y tal, ¿no? Inseguridad en las ciudades, etcétera, etcétera, ¿no? Que genera como que cuando el espectador quiera ir al cine, lo que va a ir a ver es una película hollywoodense de gran presupuesto en 3D o o una gran animación de Pixar. Es decir, el cine de gran espectáculo, ¿no? Este cine de gran espectáculo que nunca ha dejado de existir. Y cuando llegó la televisión en los años 50 es cuando vemos la aparición del CinemaScope y el manto sagrado y Cleopatra y no sé qué, todos estos grandes espectáculos que, claro, era la única manera de acercarse a ellos como no iba a ser la televisión y como hoy no va a ser la plataforma digital, ¿no? Si yo quiero ver Dunkerque, no la voy a ver en mi teléfono, laptop porque se va a ver pésimo, o en mi teléfono porque se va a ver minúscula, ¿no? Lo que quiero ver es la gran playa de Francia, el barco y la batalla aérea, no sé qué, como en grandote, ¿no? Y entonces está en IMAX y ese gancho, ¿no? De la espectacularidad es lo que está jalando al espectador. En México es imposible que produzcamos cine de esa manera, ¿no? Así de francamente es imposible que lleguemos a esos estándares de producción, no existe la posibilidad, no existe el presupuesto, no estamos construyendo una industria, insisto otra vez, como en función de un Star System. Nuestro Star System son Martí Gareda y Carla Souza, ¿no? Y Derbez. Que son fantásticas, y Derbez, ¿no? Pero bueno, hizo una película mexicana, Latin Lover es una película gringa, ¿no? Entonces, ya ni siquiera es como alguien que podamos capitalizar como figura nacional o del cine mexicano. Entonces, digamos que estamos llenos como de paradojas
paradojas, de ironías, de redescubrimientos del hilo negro cada año, ¿no? Entonces, y no se puede tomar a este Día del Cine Mexicano como un pretexto a futuro, ya que está instituido, ya que se marcó, ya que el IMCINE lo reconoce y que seguramente apoyó la iniciativa y ayudó a la programación. No se podría o no se debería utilizar, incluso a partir del IMCINE, en conjunción con la academia y cineastas mexicanos, para discutir estos temas, por lo menos con regularidad. No quisiera decir anualmente, porque una discusión de año con año no funciona mucho. Hay que darle más periodicidad y más cercanía. Pero tomar el pretexto y decir, el siguiente Día del Cine Mexicano tenemos que entregar estos resultados, por lo menos en planeación, por lo menos en ideas, por lo menos en ejercicios de discusión. Puede ser, o sea, que nos aprovechemos de la propuesta del Senado para que la gente que hace cine lo tome y diga, vamos a celebrar nuestro año nuevo el 15 de agosto haciendo estas actividades previas y durante el año. Sí, sería increíble que pudieran existir mesas de discusión y tal. A mí lo que me pasa un poco en las mesas de discusión, y lo vivimos este año en la academia cuando se organizaban los foros que ocurrieron finalmente en el Rufino Tamayo hace un par de meses, un poco más, era que eran foros que servían justamente para discutir las políticas públicas, particularmente en relación al cine. Es que hemos oído muchas veces estos discursos. A mí me parece un poco cansina la manera como expresas en un foro y empiezas a decir, claro, la industria fílmica, un poco lo que estamos hablando acá, de manera menos amena, ¿no? Menos amena aquí o allá. Allá. Aquí hay mezcal, si quieres. No, Eric, es muy temprano. Hombre. No, sino, claro, cifras, gráficas, y decir el mercado que se cayó, lo que exigimos al gobierno, o sea, como que toda esta queja permanente como hacia, exigimos al gobierno no sé qué, exigimos al gobierno muchas cosas, ¿no? Sí. Exigimos a un gobierno que no nos va a oír, ¿no? Digo, me parece que es muy poco práctico seguir exigiendo al gobierno cosas que ni va a hacer ni va a cumplir, y que reunirnos para hacer una mesa, ¿no? Implica, como dices, casi como un esfuerzo anual de, bueno, veámonos, discutamos y no nos volveremos a ver en 12 meses quizás o en más, para seguir como dándole continuidad a un proyecto así. O sea, me parece que hoy que la ley de cultura está tan a debate también, ¿no? Y los derechos culturales se han vuelto como una expresión que no conocíamos el año pasado, ¿no? Digo, como el derecho que tenemos a la cultura, ¿no? Creo que es momento de reformularnos, sí, como una serie de preguntas, como una serie de obligaciones que el Estado tendría que tener con la ciudadanía. No lo digo con los cineastas. No, es con la gente. Decir, sí, alguien ponía justo en este foro un ejemplo que era muy bueno. Cuando hablamos de hospitales no estamos hablando de doctores y enfermeras, estamos hablando sobre todo de pacientes. Claro. ¿No? Digo, y lo mismo pasa en este caso. El derecho a la cultura es un derecho de la ciudadanía, no de los creadores, ¿no? Digo, sino es hacer llegar eso que los creadores están haciendo a un público mucho más amplio, ¿no? Digo, por lo que creemos que la cultura significa para un país, ¿no? En términos no solo de identidad, sino también de construcción de un imaginario, etcétera. En fin, como todo lo que pensemos. Entonces, sí creo que ojalá que... Pienso que también estos días del cine mexicano responden a una iniciativa que a mí me parece que era muy afortunada de los 2 años pasados, que eran las Semanas del Cine Mexicano en tu ciudad, ¿no? Que como que este año ya no existieron. No, este año va a haber, ¿no? Por lo menos una. Yo sé de una a la que me invitaron. ¿A dónde? En Durango. Ah, bueno, ahí está. Bueno, entonces digamos que es como la ciudad del cine ahora, ¿no? Claro, entonces, no, bueno, ahí tenemos muchos amigos. Un saludo a Durango, los tacos del parcero. Voy para allá, señor. Voy para allá, don Lucho. Pero digamos, este proyecto que era muy afortunado, que era llevar a distintas capitales o ciudades importantes de los estados, de los 31 estados, e incluyendo el Distrito Federal, ¿no? Bueno, la Ciudad de México. La Ciudad de México. La Ciudad de México. De eso, entonces, digamos que lo que eran justo la posibilidad de traer películas recientes, películas de estreno, películas antiguas, ¿no? Y cursos, talleres, charlas, no sé qué, que a mí me parece que en algunos estados funcionaba muy bien, en otros, evidentemente, donde hay una promoción cultural más bien pobre por parte de los institutos de cultura, secretarías de cultura de los estados, pues bueno, no funcionaba mucho, pero a mí me tocó estar en Colima, por ejemplo, en Monterrey, o sea, en lugares donde de verdad había como un público que ya estaba como ávido de un poco de lo que le llevaran, porque había un trabajo de formación de público importante, estatal, y creo que este Día del Cine Mexicano es también un poco como una consecuencia, también como una iniciativa como esa, que a mí me parece que era una iniciativa importante y que ojalá que también sea un proyecto que el Estado quiera seguir llevando a cabo. En consecuencia, Roberto, lo digo no por los resultados de este año no, más allá de ese día en donde va a haber
cine gratis para la gente en las cinetecas del país, no en todas, pero pues en algunas. Más allá de eso, este año pues no hay una, digamos, una gran explotación del Día Nacional del Cine Mexicano, pero tampoco nos hace tanto mal. No, Repito, creo que todo suma, Eric. creo que acaba sumando y deberíamos aprovecharlo justo para decir, señores, ya que está, hagamos esto. Si la gente va también. Claro. O sea, esto funciona si la gente va. Si Sí. la gente no va, y no estoy viendo la promoción que el IMCINE está haciendo, pero no estoy viendo si el Senado está haciendo algún tipo de Exactamente. promoción o algo por el estilo para un día. Que, O si ellos los mismos senadores van a ver eligieron, las películas, si los por lo senadores menos, van a ¿no? ir, que eso está increíble, cosa que tampoco creo que vaya a ocurrir. No, ahora hay que pero en esas llevarle nos las películas al sorprenden. Senado. A lo mejor nos sorprenden y vemos ahí a la plana mayor viendo las películas. Pues ojalá, No porque, lo sé, porque si esto viene, número uno, por la Comisión Especial de Rescate y Gestión de la Mexicanidad, fíjate. Qué nombre tan pomposo. Fíjate que número Me uno. imagino a ver. las vasijas Sí. como de Michoacán hasta No, Tarascas. tendrían que decirnos de entrada qué es la mexicanidad, ¿no? Y por qué se crea esta comisión y por qué a partir de esta comisión que tiene algo de sentido que sale la propuesta del Día Nacional del Cine Mexicano, por un lado. Por el otro lado, si ellos están, o sea, si hay una comisión y un grupo de políticos encargados de decir, este es el dinero que le vamos a dar a la cultura, tendrían que ver las películas. Claro. No, creo que, y no sé, lo sospecho ampliamente, y esto lo digo también a título personal, que no están viendo las películas que promociona, que acaba apoyando el IMCINE. Claro. En consecuencia, por supuesto, quieren recortarle el presupuesto a la cultura, porque es donde todo el mundo dice, ay, sí, para que hagan películas, pues mejor, número uno, vean las películas ustedes y luego vengan a plantear el Día Nacional del Cine Mexicano. Creo, de cualquier manera, que hace mucho más bien que mal. Creo que, de nuevo, si la gente va y ve las películas y las platican entre ellos, ¿no? O sea, y por supuesto, si platican con los creadores, pues más a nuestro favor. Algo bueno puede salir en el futuro. Sí, queremos ver a gente ahí de la cámara. Al público, por supuesto, pero Sí. también sí, digo, sé que es un sueño absolutamente guajiro, pero no estaría mal que si propusieron hacer un día así, Que vayan. digo, que vayan a verlas. No, que digan, vayan a ver una esta- película como Tempestad, Claro. o como La Jaula de Oro, que son películas que me parece que son muy críticas y necesarias en un sexenio como este, o que vayan a ver películas quizás más amables como Quebranto misma, o como, digo, que habla de otra realidad dura, pero que... Pero es que es el país. Exacto, esa es la mexicanidad. Exactamente. O sea, al final, ese conjunto de identidades es la mexicanidad, eso es lo que somos. Y yo la verdad sí espero un informe Tú de esperas un parte informe. de ellos, de, Sí. oigan, estas fueron las películas que... Y esto pasó. Y esto fue lo que pasó, y esto es lo que el Senado y la Comisión piensa de las películas que se programaron y que vimos. Ojalá. O sea, a mí me gustaría mucho que fueran y que vieran las Yo películas. espero un presupuesto para el próximo Es que año. ves, o sea, es que va por ahí. Si a partir de ahora decimos, miren, estas No para son las mí, películas sino que en general para el cine. estas son las películas que programaron con el auxilio del IMCINE, ¿por qué puñetas le están recortando el presupuesto al cine y a la cultura en general? Claro. Y de ahí nos vamos a salud y educación. Claro. No, porque no queremos 1000 camas. Queremos 70 hospitales. Claro. No queremos, porque además el dinero alcanza. Claro. ¿No? Entonces, yo también digo, creo que de No entrada. queremos Duartes. No queremos Duartes. No. De entrada, creo que la institución o la designación de este 15 de agosto como el Día Nacional del Cine Mexicano sirve de entrada para que, por lo menos yo, levante la mano y diga, señores, tenemos que darle más dinero a la educación y a la cultura, porque la gente que está en la calle necesita más educación y más cultura. Y el cine es educación y cultura. Y necesitamos que esta gente que está en la calle escuche iniciativas como esta y vayan. Y vayan. ¿no? Pero que ellos, es decir, ¿cómo hacemos para que esa gente vaya? A mí siempre un poco lo que yo creía como en este círculo vicioso que tenemos en el cine nacional es, las películas están hechas para un determinado público, el que sea, la más mala, la mejor, la regular. La más todas viajada, exacto, sí. ¿no? Todas están hechas para un público determinado. Ese público pueden ser millones de espectadores, miles, cientos, decenas, etcétera. Nuestro problema es que no sabemos hacer llegar justamente los productos culturales que hacemos como películas hacia esas comunidades, ¿no? Digo, si yo pensara, por ejemplo, que Quebranto, que es un documental sobre un personaje trans, el público natural tendrían que ser, por ejemplo, las personas transgénero en general, y es el público menor que he visto en las funciones, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacer llegar a esas comunidades naturales de nuestras cintas que existen, evidentemente, las películas que hacemos, ¿no?
por supuesto, a través de la piratería, de las plataformas digitales, pero qué mejor que verlas en una pantalla grande, en una sala cinematográfica. En buenas condiciones. En las mejores condiciones posibles. No lo sé, ojalá que eso se pudiera hacer. Pues bueno, yo de entrada levanto la mano y sí digo, señores del Senado, necesitamos que ya que lo hicieron, se aproveche. Exacto. Es lo único que yo Que pido. hasta que lo aprovechen ellos. Para Claro, sus fines, pero claro. que lo aprovechen, que ¿no? alguien lo aproveche. Si de por sí, pues a ver, si no van a trabajar, pues no trabajen viendo cine, ¿no? Ese día. Que sí es trabajo. Exacto. Yo te lo puedo decir, sí Para es nosotros trabajo. sí es trabajo. Para mí sí es trabajo. ¿Algo más que quieras agregar, mi estimado Roberto Fiesco? No, Eric, ¿qué te cuento? No ¿Ves? sé. Tú decías que no daba el tema. Y mira, sí aguantamos. ¿Ves? No, a ver si nos aguanta la gente que Bueno, nos nada más escucha. una noticia, Dinos. un par de noticias una noticia de la academia. Estamos organizando justamente una función muy pronto sobre La Barraca, aquella primera película que ganó el Ariel a mejor película y muchos más Arieles en aquella noche de 1947. Una película de Roberto Gabaldón, extraordinaria película. Para septiembre estamos planeando una función, así que, pues bueno, ya después te pasaremos muy bien Los la información detalles. para poder invitar a toda la gente. Y vienes a platicar también, ¿no? Encantado. No, bueno, ya damos la sección. Vente a hacer el programa los viernes. Y entonces, bueno, ahí va a estar pronto. La entrada va a ser libre también y es una versión restaurada que la Filmoteca de la UNAM hizo a propósito de esta película que se filma en el año 44. Es decir, estamos ante una de las primeras grandes películas sociales, me parece, que realizadas en México, una película ambientada en España. Es una película que tiene muchas virtudes. Muy ¿no? ambiciosa. Y en estos años, además, que estamos, hace un par de años que estuvo hablando tanto de la llegada del exilio español a México, es una película que responde justamente también como a esas intenciones y que, bueno, también es una manera de celebrar, de seguir celebrando un poco al cine mexicano, haciendo rescates de películas notables como este y que para la Academia han sido significativas también en su historia de casi 70 años, en realidad, de ceremonias. Que es algo que también necesita dinero, ¿no? Es algo que necesita dinero. O sea, apoyar a las instituciones que están haciendo restauración de películas como esta. Exacto. ¿No? Entonces, digamos, ya pronto vamos a anunciar qué va a ser, pero bueno, solo te adelanto. Esto sí no lo sabe nadie, pero va a ser Primicia, en septiembre. primicia. Va a ser en septiembre. Y bueno, pues eso. Y contrariamente, yo lo estoy haciendo ahora, bueno, acabo de hacer un corto de realidad virtual que se estrenó en el Festival de Cine de Guanajuato, que fue una invitación de Sara Hodge. Yo sé que ese festival tú lo amas. Entonces, No, pues simplemente no voy, no o te sea, no, invitan. ni lo conozco. O sea, no lo conozco porque sé que existe, pero no voy porque no sé. Pero fue un experimento muy interesante que hicimos Carlos Hagerman, Juan Carlos Rulfo y yo, cada uno hicimos un cortometraje. Entonces, bueno, pues la experiencia de vivir un poco esta inmersión de 360 grados para el espectador creo que fue muy afortunada y esperemos que muy pronto estos cortos se vean en la Ciudad de México. Vamos a estar por ahí en el VR Fest, Festival de Realidad Virtual de la Unidad del Bosque, que ya arranca en unos días. Entonces, no estoy muy seguro que los cortos vayan a pasar ahí, pero bueno, que sí por lo menos Rulfo Hagerman y yo vamos a andar por ahí. Dando un poco Pues de para guerra. verlo y para venir a platicar también de Estaría eso, ¿no? bien padre. Sí, Toma sí, eso, Iñárritu. No, muero de ganas por ver qué hizo. Yo la también verdad. tengo Viene muchas ganas. Tlatelolco en Sí, septiembre, sí, lo entonces, traen en a ver, septiembre también. Septiembre va a estar lleno. Exacto, de VR. Lo cual está muy bien. Sí. Roberto Fiesco, mil gracias. No, a ti, mi Mucha querido. suerte con la proyección de Quebranto en el Día Gracias. Nacional del Cine ¿Tú Mexicano. vas a ir ese día a la Cineteca? Yo voy a la Cineteca más seguido de lo que crees, pero pues sí, o sea, no, voy a estar justo en la Semana del Cine Mexicano en Durango impartiendo un taller de Pretextos. crítica de mexicana. Estrada. Ándale. Fíjate, me llamaron para eso, qué entonces bien. espero que la gente se interese, no, porque Seguro. si no me la voy a vivir en los tacos del parcero. No, Te recomiendo la casita de paja. Se pone muy bien. Después de las 3 de la mañana. suena muy, ese nombre, no sé. Roberto Fiesco, mil gracias. A ti, mi querido Eric. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me